Mis queridos hermanos y amigos, nosotros en este mes de octubre que ya se está acabando, hemos estado haciendo énfasis en este tema bien importante para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Y es el tema del crecimiento. El tema del crecimiento. La frase que hemos estado repitiendo durante todo este mes, y ojalá se nos quede, guárdala en tu mente, guarda un boletín, algo, porque no es una cosa para estos días nada más. ¿Cómo dice la frase? Sigo adelante hacia la meta. Y hemos estado tratando de enfocar estos temas relacionados con el crecimiento, con seguir adelante y esto, con esta serie de mensajes que hemos compartido durante todo el mes de octubre, incluyendo hoy. Hemos llamado a esta serie Una Visión Clara. Porque como decíamos días atrás, yo como pastor no puedo hacer que tú crezcas. Malamente puedo hacer algo para crecer yo. Yo no puedo hacerte crecer a ti. Es más, ni siquiera puedo convencerte de que crezcas. Lo más que yo puedo hacer, exponiendo la palabra de Dios, es ayudarte a ver con claridad lo que no es crecer como cristiano y lo que sí es crecer como cristiano. Y por lo menos con eso, que tú salgas de aquí entendiendo bien con claridad lo que son estas cosas. La decisión y la acción, ¿a quién le toca? A ti después. Pero este es nuestro objetivo. Dentro de eso, el primer domingo estuvimos hablando ¿de qué? Del comienzo. Del comienzo. ¿Cómo comienza la vida cristiana? ¿Cómo comienza ese camino cristiano? Y vimos que se comienza precisamente por tener una relación personal con Jesucristo como el Salvador. Es por ahí que se comienza. No se puede saltar ese comienzo y empezar por otro lado. ¿Ok? You skip that. No puede. Hay que empezar por aquí. La segunda semana, el segundo domingo, estuvimos hablando ya después que comenzamos, estuvimos hablando de lo que viene después de comenzar, que es el crecimiento. El error está en que algunos cristianos de muchos años en la fe dicen, ya yo tengo una relación con Jesucristo, ya terminé. Pero si te fijaste, ahí no dice el final. ¿Qué cosa es lo que dice? Es el comienzo. Porque no se termina lo que es la vida cristiana con tener una relación con Jesucristo y tal vez bautizarme en la iglesia. Ya terminé. No, ¿ya qué? Ya comencé. Ya comencé. ¿Cuántos aquí ya han comenzado el camino cristiano? ¿Cuántos ya lo han comenzado? ¿Cuántos ya lo han terminado? No. Después del comienzo viene, por supuesto, el crecimiento. Otra vez con esta imagen de una semilla y de las plantas. Cuando se planta la semilla en la tierra, comienza la nueva vida, ¿verdad? Cuando empieza a germinar la planta. Pero ahí no se queda la cosa. Esto no nos va a servir de mucho. Esa planta tiene que ¿qué? Que crecer. Tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, qué bueno. Ahí comenzó todo. Pero ahora te toca, ¿qué cosa? Crecer. Y estuvimos viendo que el crecimiento, pues, es algo que depende de cuánto más parecidos nosotros somos a Jesucristo. En eso consiste el crecimiento cristiano. No es tamaño físico, no es un problema de capacidades de la persona, no es un problema de ser más conocido, menos conocido, más importante, menos importante, no. Consiste el crecimiento cristiano en ser más y más como Jesús. Mira, más y más y más. La semana pasada nosotros estábamos hablando entonces de la ruta del crecimiento. Ok, ya sabemos que tenemos que crecer. ¿Cómo se hace para crecer? Hay algo que efectivamente tengamos que hacer. Y entonces, estábamos hablando de esto. En un momentico vamos a estar recordando algo de lo que dijimos la semana pasada, porque lo necesitamos conectar con lo que vamos a ver hoy. Pero estábamos hablando de eso, de la ruta, qué es lo que debemos hacer. Y hoy, nuestro tema de hoy es el empuje. Puedes llamarlo el impulso, la inspiración, la motivación, el motor, lo que nos hace a nosotros crecer.
La pregunta para hacerte es, ¿por qué debo crecer? La semana pasada terminamos, recuerdo, preguntándonos todo esto que suena un poco trabajoso y difícil. ¿Por qué en este mundo yo debería dedicarme y esforzarme en hacer esto? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Hay algo que me dé el empuje que yo necesito para esto? Vamos a orar. Y ahora, Señor, rogamos que tú nos hables, tú nos enseñes y que cada uno de los que estamos aquí, sacamos de aquí, Señor, entendiendo y viendo con claridad todo lo que necesitamos, Señor, para sentir este impulso de crecer y no quedarnos como estamos. Necesitamos que tu Espíritu haga tu obra, Señor, en cada corazón. Pero ayúdanos a nosotros a hacer la parte que nos toca aquí de exponer tu verdad, tu palabra, y que podamos verla con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar entonces algunas cosas que ya vimos y que necesitamos tenerlas ahí listas en la mente. Una de las cosas que vimos es que este asunto es un proceso largo y de lento crecimiento. No estamos hablando para nada de algo que sea así. Es más, dijimos que no existe en este mundo ninguna conferencia, ningún taller, ningún congreso, ningún evento, no existe ningún libro, no existe ningún predicador, no existe nada que nos pueda hacer crecer en Cristo de la noche a la mañana. No existe eso. Definitivamente es un proceso largo y de lento crecimiento. La otra cosa que nosotros hablábamos es que la ruta, léelo conmigo, la ruta del crecimiento cristiano incluye la colaboración de nuestro trabajo y el de Dios. Porque ese día vimos que Dios tiene una tarea que hacer en nosotros, a través de su palabra, a través de las personas y a través de las circunstancias que nos rodean todos los días. Pero hay una parte que nos toca a nosotros hacer. ¿Cuáles eran nuestras responsabilidades? Número 1, abandonar, ¿qué cosa? ¿Y por qué no quieren decir la palabra vieja? No dice nuestras maneras de actuar. Nuestras viejas maneras de actuar. Vieja no es una mala palabra. Abandonar nuestras viejas maneras de actuar. Si no hacemos esto, no vamos a crecer. La otra cosa que dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces después, vestirnos del carácter de Cristo. Eso es lo que nosotros hemos visto hasta ahora recientemente. Pero la pregunta otra vez de hoy es, ¿por qué debo crecer? ¿Hay algo que me dé el empuje que yo necesito para hacer todas esas cosas? Para abandonar las viejas maneras de actuar, para cambiar a esta altura del partido mi manera de pensar y para revestirme del carácter de Cristo. Eso me suena muy difícil. ¿Hay algo que me dé el impulso que yo necesito para, sí, efectivamente, hacer todo eso? Ese es nuestro tema de hoy. Pero ustedes saben que nosotros empezamos por ver lo que no es. Me gustó que ayer cuando fuimos a la conferencia, yo no sé si algunos se dieron cuenta, cuando fuimos a la conferencia del evangelismo, el conferencista empezó hablando lo que no es el evangelismo, para después explicar lo que es el evangelismo. Porque hace falta, ¿verdad?, quitar cualquier confusión que haya en la mente. ¿Qué no es el empuje correcto para crecer? Yo lo traté de resumir en estas 4 cosas, y aquí te las comparto. El empuje correcto no son las emociones. A veces estamos en un culto, en un evento, en una cosa, y wow, nos emocionamos tanto, y sentimos ahí, lloramos y todo, o no sé, pero tanto, qué emoción. Y salimos de ahí con deseo de comernos el mundo para Cristo. Y salimos de ahí con deseo de ser fiel hasta la muerte. Y si me quieren matar ahora mismo, mátenme, pero yo... Y a la media hora... Ya se descifró. Las emociones, yo no estoy aquí hablando mal de las emociones son parte de nuestra vida, no podemos ignorarlas, pero las emociones tienen un defecto, que muchas veces son como el Alka-Seltzer.
Cuando tú pones el Alka-Seltzer en el vasito con agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el momento? Sube toda esa espuma y si echaste mucha agua, puede ser que se derrame. Pero espera un minuto. ¿Y qué pasa? Como mismo subió, empieza a bajar y a bajar y a bajar. Y a poquito rato, el agua está aparentemente como al principio. Toda aquella espuma y toda aquella cosa, como mismo vino, se fue. Y así pasa con nuestras emociones. Yo puedo emocionarme mucho ahora, pero a la media hora ya eso se me fue. Entonces, no van a ser las emociones las que me van a hacer a mí crecer como cristiano. ¿Por qué? El crecimiento cristiano va a ocurrir así en este poco espacio de tiempo que duran las emociones. ¿Cómo dijimos que era el proceso de crecimiento cristiano? Lento y largo. ¿Qué emoción me va a durar toda la longitud que dura el proceso de crecimiento cristiano? Ninguna. No alcanza. Si el combustible para crecer como cristiano fueron las emociones, estamos embarcados todos. Porque no nos alcanza. No nos alcanza. El otro que no es el empuje que nosotros necesitamos es el miedo. Ayer estábamos conversando eso, el grupito que fuimos a la conferencia, después cuando regresábamos en el carro, entre otros temas allí teológicos y todo que hablamos, estábamos hechos unos teólogos nosotros. Pero yo mencioné en lo que estábamos conversando algo sobre esto. La motivación para crecer como cristiano no es el miedo de que si no crezco ahora como cristiano, Dios va a mandar un rayo que me va a partir ahora mismo aquí. Que si yo no crezco como cristiano voy a perder la salvación. No es así. No es así. No es por miedo. Ese nunca ha sido el plan del Señor. Sí hay que tener temor del Señor, pero eso es otra cosa diferente. Tampoco es la competencia. No es voy a esforzarme para ser mejor cristiano que Mireya. No puede ser que Mireya, que llegó el otro día, sea mejor cristiano que yo tengo que esforzarme para ser mejor cristiano que Mireya. No, esa no es la cosa. Esa no es la cosa. Esto no es una competencia. Tampoco es un intercambio en el sentido de que voy a esforzarme para ser mejor cristiano para que Dios entonces me dé las cosas que yo necesito. ¿Entiendes? Dinero, salud para mis hijos, todas esas cosas. Vamos a hacer ese intercambio. Dios, yo voy a esforzarme por crecer como cristiano y tú dame todo eso que yo necesito. No es un negocio. Esto no es un negocio. Así que ninguna de esas cosas, mira, ninguna de esas es el empuje que necesitamos para crecer como cristianos. ¿Cuál es entonces? ¿Qué es realmente el empuje que yo necesito y tú necesitas para crecer como cristiano? Y aquí viene ahora. Quiero que lo leas conmigo. La motivación para el crecimiento espiritual descansa en nuestra relación con Jesucristo. That's it. Así de simple como tú lo ves. La motivación para nuestro crecimiento espiritual descansa en nuestra relación con Jesucristo. ¿Cómo está nuestra relación con Jesucristo? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Cómo está mi relación con Jesucristo? En dependencia de cómo esté tu relación con Jesucristo, pues tú crecerás o no crecerás. Tú sentirás deseos de crecer como cristiano o no te importará para nada. ¿Me entiendes? ¿Dónde está el impulso? ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está el empuje? En la relación que tú tengas con Jesucristo. Mira lo que dice el pasaje que leímos con Marcia hace un momentico. Vamos a ver de nuevo solo los dos primeros versículos ahora. Dice, léelo conmigo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La pregunta es, ¿cómo se relaciona Jesucristo con nuestra vida en esta tierra? No cuando lleguemos al cielo, no, aquí, donde yo vivo, Miami Beach, North Bay Village, Miami, Sunny Isles Beach, donde sea.
¿Cómo se relaciona Jesucristo, mi Salvador, con mi vida aquí en este mundo? Bueno, ¿cuáles serían tres claves importantes de esa relación de Jesucristo con mi vida que me deben motivar o empujar a crecer como cristiano? Aquí vienen las tres claves. Esta es la primera de ellas. Esta es la primera de ellas. La cruz de Jesucristo. No estoy hablando aquí de un pedazo de palo o de metal puesto en una pared o colgado aquí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Eso que Él hizo. Su sacrificio por salvarnos. Es por ahí por donde empezamos el camino cristiano. ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso es lo que nos va a dar el empuje que necesitamos para seguir adelante en este camino hacia la meta. El recordar la cruz de Jesucristo. Por eso fue que Jesucristo mandó a que regularmente nosotros hiciéramos una cosa que nos iba a recordar siempre su sacrificio en la cruz. ¿Qué cosa es? La celebración de la cena del Señor. Porque Él sabía que eso nos hacía falta a nosotros recordarlo periódicamente. Como Él dijo, en memoria de mí. Nos hace falta. Porque la memoria nuestra no es que sea tan mala, es que se distrae en otras cosas. Y entonces, cada cierto tiempo necesitamos reenfocarla otra vez en esto. En lo que fue el sacrificio de Jesucristo para nosotros. ¿Qué representa la cruz de Jesucristo para mí? ¿Qué representa la cruz de Jesucristo para ti? Yo entendí que significa estas cuatro cosas que te menciono. La primera es el amor. La cruz de Jesús nos recuerda el inmenso amor de Dios para nosotros. Cada vez que pienso en la cruz de Jesús, voy a poder recordar cuánto me ama Dios. Dice Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Por eso la cruz me habla del amor. Somos el increíble e indigno objeto del maravilloso amor de Dios. Y ese amor demanda, ¿sabe?, una respuesta. La cruz nos recuerda cuánto nos amó Dios, pero eso ahora hace falta una respuesta a eso. ¿Cómo respondemos a ese amor de Dios que se mostró ahí en la cruz? No tienes que inventar la respuesta está en la Biblia. Mira lo que Dios mismo dice, Romanos 12, 1 y 2, en esta versión que se llama la Biblia al día, dice: por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar. Teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, ¿será demasiado pedir? No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Sí, tenemos que recordar la cruz y que la cruz nos habla del amor de Dios. La otra cosa que la cruz representa para nosotros, los cristianos, es un punto de cambio. Un punto de cambio. También se le puede llamar un punto de giro, lo que se llama en inglés un turning point. Es cuando las cosas vienen siguiendo una ruta hasta un momento, hasta un punto, y de pronto en ese punto todo gira, todo cambia y ahora toma otra dirección. La cruz para nosotros representa un punto de cambio. El sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros marcó un punto de cambio en nuestras vidas. Marcó el final de algo y el principio de otra cosa diferente. ¿Entiendes? ¿Por qué decimos que es un punto de cambio? La cruz de Jesucristo en tu vida, si tú eres cristiano, marcó el final de algo y el principio de otra vida. Eso demanda un cambio en el sentido y el propósito de toda nuestra existencia. No es posible que tú digas, ya yo tengo a Cristo, la cruz de Cristo significó para mí, ¿verdad?, salvación y todo eso, y tu vida siga siendo la misma que era antes. Tiene que haber allí, en esa experiencia tuya con el sacrificio de Jesucristo, tiene que haber un punto de cambio, un punto de giro, donde algo se termine y algo nuevo comienza.
Entonces la cruz para nosotros es eso, es ese punto de cambio. Por tanto, si nuestra vida cambia, tiene que cambiar el sentido de nuestra vida. Tiene que cambiar el propósito de mi vida. No puede ser que ahora mi vida siga teniendo el mismo propósito y el mismo sentido que tenía antes de conocer a Cristo y su sacrificio. ¿Me escuchaste eso? Si tú antes de tener a Cristo, voy a enfatizar esto, tenías un sentido para vivir, tenías un propósito para vivir o no tenías ninguno, a partir de esta experiencia con la cruz de Jesucristo en tu vida, ahora debe haber otro sentido diferente, otro propósito diferente. Porque ese es el punto de cambio. Mira lo que dice. Bueno, yo te invito a que leas todo el pasaje después en tu casa, en Romanos capítulo 6. Léelo completo, no tiene desperdicio. Hablando de esto, de cómo la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Nosotros nos identificamos con esa muerte y resurrección y cómo eso representa en nuestra vida un punto de cambio. Pero yo ahora no te lo voy a leer completo, yo voy a leer nada más que 2 o 3 versículos de ese pasaje. Repito, de Romanos capítulo 6. Dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Cuando leas en casa todo el capítulo 6, si tú tienes una Biblia que puedes marcar o algo, marca de manera diferente todas las veces que te encuentres ahí en el capítulo 6 la palabra muerte o morir o algo parecido, y diferente la palabra vida, vivir o algo parecido. Porque te vas a dar cuenta que la clave de todo el capítulo es esa. Es la muerte de Jesús y la muerte nuestra. La muerte espiritual, ¿ves? Al pecado, ya, morir con Cristo. Y entonces la resurrección, la nueva vida de Jesús y la nueva vida mía también. Me identifiqué con Jesucristo, me entregué a Jesucristo, entonces es como si mi vida anterior hubiera muerto allá en la cruz de Jesucristo. Allá quedó. Y como Cristo resucitó, ahora yo tengo una vida nueva, diferente, resucitada. La otra cosa que representa la cruz de Cristo para mí es un desafío. ¿Sí entiendes lo que es un desafío, verdad? Un reto. Imagínate, nuestro Salvador fue a la cruz por nosotros y ahora Él nos desafía a nosotros. ¿A qué? Bueno, Él dijo que si queremos ser sus discípulos, si queremos ser sus seguidores, debemos seguir sus pasos. Pero sus pasos, ¿a dónde? A la casa de la fiesta, a la casa del banquete y de la comida, a esos lugares, y a los otros no. No, seguir los pasos de Jesús incluye también la renunciación y el sacrificio, porque Él hizo eso. ¿Cierto? Seguir a Jesús implica también seguirlo allí. Es más, Él dijo, y a todos les decía, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sigue. En este mundo parece que ¿a quién se le ocurriría estar cargando una cruz como símbolo de muerte? No, más bien lo que tenemos que cargar son nuestros trofeos, nuestras coronas, nuestros logros, nuestros éxitos, eso es lo que queremos cargar y que todo el mundo vea. Pero Jesucristo dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Es más, dijo en una forma tremenda, quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Eso me está diciendo que esto no es un asunto opcional. Un asunto opcional, ¿qué querría decir? Si quieres, lo haces, si no, pues no lo haces y no pasa nada.
No. Mira lo que dice Jesús. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La cruz nos es un desafío hoy, porque nos recuerda que Jesús murió y se sacrificó por nosotros, y ahora nos toca a nosotros, no morir físicamente tal vez ahora, pero nos toca a nosotros vivir para Él. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Y dice más adelante: por tanto, hermano, si con alguien estamos en deuda, no es con nuestros apetitos desordenados para comportarnos según ellos. Ahí Pablo no termina la idea, pero entonces ¿con quién es que estamos en deuda? Con Dios. Con Jesucristo. Con Jesucristo, que fue a la cruz por nosotros. No es con, la otra manera de traducir esa frase, no es con la carne, no es con nuestros apetitos carnales. No. Sí estamos en deuda, pero es con Jesucristo. Otra cosa que la cruz es para nosotros es un ejemplo. ¿Fue fácil para Jesús ir a la cruz? No. ¿Fue agradable así? ¿O fue algo sin importancia? No. ¿Y por qué lo hizo entonces si fue difícil? Por amor. Por nosotros. Porque había un plan, porque tenía que morir. Todo eso que ustedes están diciendo está correcto, pero se les está escapando algo que está en el pasaje de Hebreos 12 que leyó Marcia. También, pero falta lo principal. Ok, vamos allí. Vamos allí, pero se les escapó porque Marcia lo leyó allí. Esto es una parte del pasaje y dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Mira ahora lo que dice. Él, por el gozo que le esperaba, dice la Reina Valera, el gozo puesto delante de Él, allá, no aquí, allá. Aquí estaba la cruz ahora. Eso no era gozoso, pero había un gozo allá. Por el gozo pues que él esperaba, soportó la cruz. Cuando alguien te vuelve a preguntar por qué Jesucristo soportó la cruz, porque él sabía que allá, más allá de la cruz, había gozo. Eso lo dice la Biblia. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Dice la Reina Valera, menospreciando el oprobio. Oprobio es vergüenza. No le dio importancia a la vergüenza que tuvo que atravesar. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso, dice el autor de la carta, piensen en el ejemplo que Él nos dejó. Pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Es difícil seguir la carrera cristiana que dice ahí arriba, la carrera que tenemos por delante? Sí. Pero tenemos que mirar a Jesús. ¿Qué quiere decir mirar a Jesús? Eso. Lo que quiere decir es esto. Es ver lo que hizo Él. ¿Qué fue lo que hizo Él? Él siguió su carrera, que era más difícil que la tuya y que la mía. Pero la siguió bien. ¿Y por qué la siguió? ¿Por qué soportó todo aquello? Aquí lo dice. Porque sabía que allá había gozo. Y por ese gozo que le esperaba, Él enfrentó todo lo que había que enfrentar. Y que nosotros debemos hacer lo mismo. La cruz es un ejemplo para ti y para mí. Jesús soportó la cruz por el gozo que le esperaba. Y nosotros vamos a hablar después del gozo que nos espera. Pero miremoslo a Él como nuestro ejemplo. Y sigamos adelante hacia la meta. Pon tus ojos, mi hermano, siempre para seguir adelante en la cruz de Jesús. Puede que si lo pongamos en otros cristianos o en las cosas que nos pasan, nos desanimemos. Pero lo que nos va a dar el impulso para seguir adelante es, ¿qué cosa? La cruz de Jesús. Pero también el pensar en esto, en el propósito para la vida. Nuestra vida solo tendrá sentido si la vivimos según el propósito que estableció nuestro Creador, el que nos dio la vida.
Recordaremos algo ahora que ya lo mencionamos a principios de mes. Cuando Dios creó los seres humanos, lo hizo ¿cómo? Conforme a su imagen. Pero esa imagen fue echada a perder o distorsionada. ¿Por qué? Por el pecado, por nuestra rebeldía. Fue por eso que Jesucristo vino, para restaurar en el ser humano la imagen de Dios que se había perdido. ¿Y a qué se parece la imagen de Dios? Todo eso lo dijimos ya hace 2 o 3 domingos. Dice Pablo, Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Importante. Si vamos a pensar que el propósito de nuestra vida ahora aquí es volver a mostrar en nosotros esa imagen de Dios, que así fue creado el ser humano, pero se perdió. ¿Cuál es esa imagen de Dios que tenemos que mostrar en nuestra vida? Es Jesucristo. Es Jesucristo. El propósito de Dios es transformarnos y hacernos como su Hijo Jesús. Ese es su propósito con nosotros. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Para qué Dios te eligió a ti? Dice ahí. Para que llegaras a ser como Jesús. Este es el propósito de Dios contigo. Y eso quiere decir que incluso todas las cosas que Él permite en tu vida ahora, las permite con este propósito. ¿Cuál es el propósito? Llegar a ser como su Hijo. Por eso dice en el versículo anterior, lo dejé en blanco al principio ahora para que ahora lo veas completo, los 2 versículos. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pero aquí es donde dice cuál es el propósito. Llegar a ser como Jesús. Dios va a permitir muchas cosas en nuestra vida. Algunas son buenas, otras son malas. Pero al final todos van a cooperar para bien. Según, ¿cuál es el bien ese? El propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Llegar a ser como su Hijo. Podemos decir entonces que fuimos creados para llegar a ser como Jesús. Díselo al que tienes al lado tuyo, dile eso. El propósito de toda nuestra vida en este mundo no debe ser acumular cosas o alcanzar logros humanos. Debe ser crecer para ser más y más como Jesús. Dice Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, eso está en la portada del boletín, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Yo alguna vez les he contado que cuando yo comencé a dar clases bíblicas en una iglesia con solo 14 años, fue a niños de 9 a 11 años. Pero pocos años después, el pastor me cambió de esa clase porque hacía falta que yo diera clase a los adultos de más de 65 años. Yo tendría 16. No se me olvida que había un hermano allí, viejito, por supuesto, murió. Yo creo que todos los que estaban en esa clase ya murieron, porque imagínense, ha pasado el tiempo, han pasado 40 años y ellos tenían más de 65. Yo creo que ya ninguno está. Pero me acuerdo que había uno ahí sentado, cristiano de muchos años, que cada vez que yo hablaba de estas cosas, él decía, permiso un momentito, yo siempre digo que nosotros en este mundo nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos, es decir, nunca vamos a ser perfectos porque la perfección en este mundo no es posible. Yo decía, ok, y yo seguí. Pero cuando me hizo eso mismo 2 o 3 veces, no el mismo día, sino domingo por domingo, un día le dije, sí, eso es verdad, pero mire lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que, aún así, nosotros tenemos que luchar y trabajar buscando esa perfección. No es ahora me voy a sentar aquí hasta que me muera y llegue al cielo, entonces voy a ser perfecto. No, así no es como funciona. Es aquí ahora. Aunque la perfección me parezca que está muy lejos, muy lejos, muy lejos,
Pero yo aquí ahora yo debo trabajar y seguir adelante buscando esa perfección. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo dijo, yo no soy perfecto, porque a lo mejor alguno decía, bueno, Pablo es misionero ya él es un cristiano perfecto. Y él dijo, no, yo no he logrado estas cosas, ni he alcanzado la perfección, pero sigo adelante. Oye, si Pablo tenía que seguir adelante, ¿qué hacemos tú y yo así? Claro. Y Pablo decía, yo sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suya. Sigo adelante para alcanzarla, para lograrla. Entonces todo tendrá sentido. Toda esta vida en este mundo tendrá sentido. Por tanto, mi hermano, no pierdas nunca de vista el propósito. No pierdas de vista la cruz de Cristo, pero tampoco pierdas de vista el propósito por el cual nosotros vivimos y respiramos oxígeno en este mundo. ¿Ok? No lo pierdas de vista. Y en tercer y último lugar, el final. El final. Lo que hay al final de la carrera, porque habrá un final para cada carrera. Para la tuya habrá un final y para la mía también habrá un final. Lo que nos esperará al final tiene mucho que ver con la manera en que anduvimos esa carrera. ¿Sí entiendes eso, verdad? Lo que nos espera al final de la carrera tiene mucho que ver con la manera en que corremos. ¿Ok? Mira, este pasaje, muchos lo conocen y hasta lo repiten un pedacito, porque sabes que la gente a veces agarra un pedacito de la Biblia, un pedacito, y lo repiten y no saben ni lo que quiere decir en realidad. Dice, no se engañen, dice, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Vamos a parar un momentico ahora. A la gente le gusta mucho repetir eso. Es la ley de la siembra y la cosecha. Todo el mundo va a recoger lo que siembra. Por eso lo que hay que hacer es sembrar amor y bondad, porque todo lo que tú des regresará a ti. Ya me cambiaron el versículo. Todo lo que tú des regresará a ti. Y no sé, eso no es lo que está diciendo ahí. Por favor, lean la Biblia. Cada uno cosecha. Pues sí, pero ¿de qué está hablando? ¿Cosechar qué y sembrar qué? No está hablando de cosechar buenas acciones y favores y un platico de frijoles para Jacqueline y entonces después mañana, cuando yo no tenga frijoles, alguien me lo va a dar. No es eso lo que está diciendo. Vamos a seguir leyendo. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Sí, cada uno cosecha lo que siembra. Si yo me paso la semana sembrando películas, series de televisión, juegos de video y cosas que me están envenenando, que lo que tienen es pudrición, conversaciones por teléfono, mensajitos, cosas en el Facebook y por internet, que lo que tienen es pudrición. Si yo me paso la semana sembrando eso en mi mente, ¿qué es lo que voy a cosechar al final? ¿Algo bueno? No, porque cada uno cosecha lo que siembra. Ahora, si yo me dedico a sembrar para el Espíritu, si yo me dedico, en otras palabras, a que mi vida progrese espiritualmente, a que mi vida progrese como cristiano, a que yo sea más y más como Jesús, porque ya sabemos que eso es lo que significa crecer espiritualmente. Si yo me dedico a sembrar eso en mi vida, el resultado va a ser bueno. El resultado va a ser vida eterna. El resultado va a ser cosas buenas que Dios tiene preparado para mí. Pero yo escojo lo que voy a cosechar al final. ¿Cómo lo escojo? Según lo que yo siembre ahora en esta vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya viste que no es para nada lo que la gente se cree que dice. La solución estaba sencillamente en leer lo que dice Pablo. Hay que leerlo. Al final nos espera un premio, una recompensa. Para eso tenemos que esforzarnos en llegar a la meta, que es eso. El que no llega a la meta podrá recibir recompensa. ¿Sabe que hoy en día, parte de esta cultura posmodernista de hoy, es, tú sabes, para no ofender a nadie, para que nadie se sienta mal,
Hoy en día quieren darle premios y recompensas a todo el mundo, hasta el que llegó en último lugar. No estoy hablando en el deporte, estoy hablando en todo, hasta en las escuelas. ¿Entiendes? Para que nadie se sienta mal. Y por supuesto ya todo perdió el sentido que tenía que tener, porque el sentido de los premios y de las recompensas, ¿cuál siempre fue? Premiar al que se esforzó más, y entonces el que se esforzó menos se siente estimulado a esforzarse más para la próxima. Yo también puedo tener la recompensa, pero como ahora para que nadie se sienta mal, ahí quieren darle premio a todo el mundo. Entonces hay que esforzarse. No, para nada. Me acuerdo de una hermana que había aquí en la iglesia, porque esto no funciona por ahí, esto funciona únicamente, que tomó la costumbre de todos los domingos, traía unas galletitas, unos caramelitos, unos chocolaticos. Y entonces entraba para la clase de los niños, cuando aquello había un grupo grande de niños que ya hoy no son tan niños. Entraba para la clase de los niños de la escuela americana. Los niños que ellos estaban acabando, portándose mal. Vaya. Y entonces llegaba ella, ¡ay, esos niños qué lindo! Y les repartía a todos un caramelito, un chocolatito. Así. Yo un día le dije, olvídese ahora quién era. No era usted. Olvídese quién era. Un día le dije, ¿sabe qué? Vamos a reservar esos chocolaticos y esa galletita para los que se porten bien. Usted lo que tiene que hacer es cuando se termine la clase le pregunta a las maestras cuáles fueron los que se portaron bien, cuáles fueron los que ayudaron a la maestra, cuáles fueron los que hicieron su trabajo, cuáles fueron... Eso, a eso le da la galletita y luego. Pero no tiene sentido dárselo a todos así, porque... Bueno, cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor no habrá premio así para todos. No es así. No es así. Mira lo que dice Pablo. No, hermano, todavía no soy el que debo ser. Pero eso sí, olvidando el pasado y con la mirada fija en lo que está por delante, me esfuerzo hasta lo último por llegar a dónde. Sí, hay que llegar. Por llegar a la meta y recibir el premio que Dios nos llama a recibir en el cielo en virtud de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero hay que llegar a dónde. Hay que llegar a la meta. El otro día les mencioné el libro del progreso del peregrino de John Bunyan, uno de los libros cristianos, bueno, el libro cristiano más importante del mundo, sin contar la Biblia, ¿ves? Sin contar la Biblia, el libro cristiano más importante del mundo, el libro cristiano, otra vez, sin contar la Biblia, que más se ha leído en el mundo, que más se ha vendido, que más se ha traducido a otros idiomas, etcétera, etcétera. Yo no les puedo contar el libro, otras veces les he hablado de él, pero ustedes saben esta historia de este hombre, este peregrino, que empieza este viaje largo y enfrentando toda una serie de dificultades. Es todo simbólico de la vida de los cristianos, etcétera. Ahora, lo que quería resaltarles ahora es esto. El peregrino se mantuvo en el camino, a pesar de todas las dificultades. ¿Sabe qué lo ayudaba a seguir adelante? Él se paraba en algún lugar y miraba allá a lo lejos y veía la ciudad celestial. Lo que le llaman en el libro el país deseado, que no es Estados Unidos de América. No, es la ciudad celestial. Y después que él estaba un rato mirando allá a lo lejos de aquella ciudad que brillaba sobre una colina, entonces él seguía el camino, enfrentando, como se ve en el libro, enfrentando gigantes, enfrentando peligros, enfrentando cosas. Pero él volvía y miraba allá la ciudad celestial. En esta otra imagen está ya casi al llegar el peregrino y Esperanza, que era uno que se unió a él en el viaje, y lo que los separaba era aquel río representaba la muerte. Aquel río que ya lo separaba, nada más que eso de llegar a la ciudad celestial era la muerte. Pero aún así tenía que atravesarla. Y era difícil. Era difícil. Pero sabiendo él lo que había allá, siguió adelante. Cuando lleguemos ahí al final, olvidaremos todo el esfuerzo. Al final,
todo lo que vemos en este mundo, todo aquello por lo que muchas veces luchamos y nos esforzamos, pasará. Nos tocará estar ante la presencia del Señor. Cuando, como se dice en inglés, all said and done, cuando todo esté dicho y hecho, ya, que todo se haya acabado, ¿podrá el Señor ver que en nuestra vida hay algo duradero? ¿O todo fue basura? Dice el apóstol Pedro, por tanto, queridos, en espera de tales acontecimientos, esfuércense por vivir en paz con Dios, limpios e intachables. Wow. Pero como dice él, en espera de tales acontecimientos. En espera de que un día vamos a estar ante la presencia de Dios. Como deseaba el apóstol Pablo para sus hermanos en Tesalónica. Les dice, le pedimos al Señor que los haga amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes. También le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerza para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así, cuando Él venga con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Tremendo está eso. Y dice después, ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Por tanto, mi hermano, pon tus ojos en el final, o más bien en el que nos está esperando al final, que es Jesús. Concluyendo, mis hermanos, hablamos este mes del comienzo de la carrera cristiana. Hablamos del crecimiento, en qué consistía, que es ser más y más como Jesús. Hablamos de la ruta del crecimiento y dijimos que es un proceso largo, lento, pero que hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros, despojarnos de las viejas maneras de actuar, cambiar nuestra mente, revestirnos del carácter de Cristo, todo eso. Pero hablamos también de que el empuje para seguir adelante, aun cuando todo eso nos parezca difícil, el empuje está, si somos cristianos, la motivación para el crecimiento espiritual descansa en nuestra relación con Jesucristo. Si somos cristianos, estas son las claves que definen lo más importante de nuestra vida. Número 1, la cruz de Cristo. Número 2, el propósito para esta vida, que llegar a ser como Cristo. Número 3, el final, donde está Cristo, allá, esperando por nosotros, que lleguemos a Él. Las tres cosas están definidas por nuestra relación con Jesucristo. Él está en las tres. Él estuvo aquí, obviamente. Ya no, pero Él estuvo aquí. Él está aquí en el propósito de nuestra vida. Y Él está allí, al final. Si nada de esto tiene sentido para ti, si nada de esto te motiva a ti a crecer y a cambiar, probablemente es que no tienes una relación con Jesucristo. ¿Me escuchaste eso que dije? Pero si la tienes, y tienes esa relación con Jesucristo, comprométete a crecer y esfuérzate en crecer. Dije dos palabras que las voy a repetir. Comprométete, repítela tú. Comprométete y esfuérzate. No hace falta las dos cosas. Comprométete y esfuérzate. Manteniendo todo el tiempo tus ojos, ¿dónde? Puesto en la mesa. Dale un clic a la pantalla de la derecha ahí para que se despierte. Ahí está. Manteniendo, como dice el versículo, nuestros ojos puestos ¿dónde? En Jesús. Haz tu parte, pero ríndete a Él para que Él haga la suya. La suya. Como dice el apóstol Pedro, terminamos con esto. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén.